Cuando dejé el ejército por el béisbol, solo tenía en mi mente que había que pelear. No aprendí otra cosa, solamente disciplina y pelear. Estos son Los Diablos de Tomás Herrera. Bienvenidos a este capítulo de Generaciones, el lugar donde recordamos a aquellos que marcaron un hito en la historia del deporte. Y como lo han escuchado, hoy vamos a hablar de un equipo muy viejo, del béisbol más añejo al momento que hemos hablado en este podcast sobre los Diablos, pues de los 60 aproximadamente. Y pues para ello he invitado aquí al ingeniero Roberto de Anda, un diablo, ¿no? De toda la vida. Así es, desde Desde que tengo uso de razón, soy diablo. diablo. Que, bueno, comentábamos antes y ahorita que en San Julián, bueno, en el rancho, en la radio, porque lo escuchabas en el radio, aquí en el Mago Septién, Al mago Septién y a Jorge Sonia Alarcón. al Sonia Alarcón, bueno, San Julián pues está en los Altos de Jalisco, pero no pasaban la radio de Guadalajara, ¿no? Pasaban México, No, León, era de México, de León y de Monterrey. ok, pero de Guadalajara no, No se oía casi. casi no. Y bueno, pues entonces pasaban a los Diablos. Sí, Y de ahí empezaste a ir a los Diablos. sí, ahora sí, desde los 61, 62, Desde el año 61-62, ok. sí, prácticamente. Y bueno, también jugaban los Tigres en el mismo campo, Sí, en que el Parque del Seguro en el Social. Parque del Seguro Social, pero a mí me gustaban más el equipo de O sea, Diablos. que tus hermanos, o sea, decíamos, mi tío Paz, mi tío Chon eran tigres. ¿Cuáles Sí, son es tigres? más, Federico, mi hermano también, ¿También era tigre? eran tigres. O sea, todos en la casa tigres, Sí, menos tú. menos yo. ¿Tu papá no tenía bandera? No, no propiamente. Ok, bueno, pues te tocó llevar la contraria, ¿no? Me tocó llevar la contraria, pero a buen orgullo de toda la vida. No, pues está bien, digo, y vienes uniformado. Yo también, que quede claro aquí con el de Diablos, que era un equipo que tenías en el extinto SUTAG, que no sé cuántos equipos fueron al final, que tuviste unos 6 7 No, tal a lo mejor un vez poco más, unos unos 10 10, y unos todos 10. siempre Diablos, ¿no? Todos siempre Nunca diablos. le cambiaste el nombre. Nunca. Pues está bien, digo, aquí este lo diseñé yo, lo que comentábamos, que fue, creo que para la temporada 2013-2014, creo que fue cuando fuimos a jugar a Guaymas, el Sí. nacional, que traía la selección, Ajá. y ya Selección de 13, 13 y 14. 14 que fuimos la primera, creo, del SUTAC que fue a un nacional de esa categoría, digo, obviamente los que ya fueron, ¿no? Los de Toño Castañeda, que fueron hasta el Mundial y demás, pero de esa categoría, según el Monkey, que era el coach del equipo, éramos los primeros. Y bueno, pues vamos a hablar de este equipo de los Diablos, que más o menos es cuando le empezaste a ir, de los 60, pero pues como siempre tocamos un poco los antecedentes de esta generación, que el equipo, los Diablos Rojos del México, así se llaman, fueron fundados en 1940, que primero se les conocía como Rojos del México, y adoptaron el apodo de Diablos en el 42, cuando en un juego en el Parque Delta, que así se llamaba antes, El Parque del Seguro Social. ajá, Ujú. que creo que era más chico, o sea, el Seguro Social después lo agrandó y por eso ya era el Parque del Seguro Social. Iban perdiendo contra Sultanes 13-7 en la novena y los dejaron en el campo. Entonces, debido a eso, Basilio Brujo Rosell, no sé si recuerdas, Sí, era un comentarista. Sí. él dijo que estos rojos juegan como diablos y pues se quedó. Y también se les dice del México porque eran del Club México, porque muchas veces hay por qué del México, ¿no? Que debe Así ser fue. Diablos Rojos de México. Pero bueno, así es. Aunque estadísticamente, digo, hoy son el equipo más ganador, 17 campeonatos, si no mal me acuerdo, pero sus primeros años pues no fueron así, no fueron exitosos. Los primeros campeones, digo, en esos 100 años de historia de la Liga del Pacífico, pues eran algunos jarochos, pero principalmente los norteños, que hay muchos, industriales, sultanes, los que estaban en Laguna, en Torreón, pues, Nuevo Laredo y demás, y luego pues Alejo Peralta creó su equipo en el 55, que decíamos eran los Tigres Capitalinos de entonces. Así fue. Sí. Pero en aquella época eran 8 equipos de la Liga Mexicana que Ajá, en, en, existían. lo- en los 60 En los decíamos. 60, Sí, sí, sí. sí, cuando llegó Tomás Herrera a dirigir. Exacto. Pero antes, digo, hoy son 20 lo que decías de 8, pero antes de Tomás Herrera, pues estos Tigres que nacieron en el 55, pues generaron una rivalidad a la postre con los Diablos, que es la guerra civil, así se le conoce. Y bueno, para colmo del vecino de los Diablos, pues es que los felinos fueron campeones en su año de nacimiento, que es ese eslogan que se les dice que el equipo que nació grande, pues por esa situación, entonces Diablos todavía no era campeón para
Para esas fechas. Sí, para esas fechas que, bueno, al 56 llegó Lázaro Salazar, no sé si recuerdas. Sí, claro. Sí, que es un cubano, pues es histórico porque es el que más campeonatos tiene como manager de la Liga Mexicana de Béisbol. Él llegó a dirigirlos y pues una semana antes de anticipación de que terminara la liga, terminaron como campeones impidiendo a los Tigres que fueran bicampeones, eso en 1956, que es pues el primer campeonato de los Diablos, como decíamos es el séptimo y el último de Lázaro Salazar, el que más coronas presume, y aparte de eso fue que de aparte del campeonato se llevaron 2 triples coronas, una de bateo y pues una de picheo de Francisco Panchillo Ramírez. Es más, le decían Francisco Panchillo Ramírez Conde. Era el conde, el otro apellido. Que terminó con 20 victorias y 3 derrotas, 2.25 de carreras limpias y 148 ponches. Y la corona de ofensiva fue de Alonso Perry, no sé si recuerdas. No, creo que era un extranjero, me imagino, no sé, digo, vamos a checar, no vaya a ser que la estemos regando aquí y dando datos erróneos. Digo, al cabo hay tiempo. Como Alonso Perry te dije, ¿no? Sí. A ver, sí, mira, creo que sí, decía que primera base, en ligas negras, sí, bueno, no dice, ok, no, sí, de Alabama, era de Birmingham, era estadounidense, sí, que jugó en las ligas negras y después vino a México. Él fue el de la triple corona de ese año con 3.92 de porcentaje, 28 cuadrangulares y 118 carreras producidas. Y bueno, ya en las siguientes 2 campañas fueron subcampeones, pero por el resto de los 50 y principios de los 60 no sumaron otro título. Y en 1963, Tomás Herrera fue nombrado como manager del equipo, que el apodo era el Sargento Metralla, y él fue el lanzador y colgó los spikes en el 62 portando la franela escarlata. Entonces pues, se retiró y se puso a dirigir a los Diablos, que ya tenían pues muy buenos jugadores. Digo, en esos 60s que comenzaste a ver el béisbol, pues nos podrías recordar a algunos que te acuerdes así de esos 60s. Sí, por ejemplo, en el cuerpo de picheo tenían a Ramón Arano, Jarocho, que le decían el Tres Patines. El Tres Patines. Sí. Que jugó muchísimos años, en 6 décadas jugó. Sí, que digo, no, ahí lo anexamos el video, yo hice un video de eso. Ramón Arano fue uno de los mejores lanzadores mexicanos de la historia. El veracruzano es uno de los emblemas de la Liga de Verano. Sus 334 victorias lo posicionan como el más ganador, así como el de más blanqueadas con 57. Pero además de estos 3 récords, el Tres Patines posee uno que posiblemente nadie lo vaya a superar. Arano debutó con Poza Rica en 1959 para dedicarse a pichar por los siguientes 27 años. En 1995, con 56 años y ya en el Salón de la Fama, saldría del retiro para jugar con el Águila por una temporada. En 1998 otra vez se puso los Spikes, pero ahora con Cafetaleros de Córdoba. 2001 fue la última vez que vimos a Arano, regresando por tercera vez. En total participó en 32 temporadas. Don Ramón lanzó en las décadas de los 50s, 60s, 70s, 80s, 90s y la del 2000, es decir, en 6 décadas diferentes. Un récord que seguramente será vitalicio. Okay. Sí, se me olvidó ponerlo, pero sí jugó 6 décadas, desde el 50 hasta el 2000. Ok, también jugó en la época de los 60s, también jugó de pitcher Felipe Leal. Ok. Esos eran de pitcher y en el cuadro pues tenían, entre otras gentes estaba un pelotero de San Miguel el Alto que se llamaba Agustín Enríquez, jugaba la segunda base. Ok. También... Casi paisano, ¿no? Casi paisano. Luego también estaban otros peloteros como fue el Diablo Montoya, pero ese fue, digamos, en el 66, 67. Un poco más adelante. Un poquito más adelante. Que era jardinero, ¿no? Era el jardinero central. Ok. Y que también fue pelotero de Diablos por muchos años. Ok. Y posteriormente llegaron otros peloteros, precisamente un hermano de Ramón Arano que se llamaba Wilfredo Arano. También era jardinero, ¿no? Él era jardinero derecho y era muy rápido para correr las bases, sobre todo también él tenía el récord de pelotazos recibidos porque se montaba en el home para batear. Ok. Entonces, esa era una característica de él. Jorge Sonia Alarcón siempre decía, el líder
de pelotazos recibidos. O sea, él no le intentaba pegar home run con envasarse, ya Con envasarse, era el peligro. Era el peligro porque... Por eso se subía a la caja. Pues. Así es. Ok, yeah. Así es. Y por ejemplo, de catcher, en esa época estaba Miguel Pilo Gaspar. Ok. Que era prácticamente el catcher de mucha experiencia. No recuerdo con qué equipo jugó antes de con Diablos, pero con Diablos jugó varios años. Ok. También el Diablo Montoya, no, el Diablo Montoya ya lo comentamos, Sí. El Zurdo Ortiz, ¿no? Bueno, él fue después, pero también después, fue... sí, que sí. también es veracruzano. También él es de Medellín, y todavía vive. Sí. Él es de Medellín de Bravo, Veracruz, y él era pitcher zurdo, pero además era buen bateador también. Que por ahí, digo, me has platicado una anécdota que en el Parque del Seguro Social, pero seguramente ya fue más en los 80s o 90s. Los 80s. Que estaba de manager, ¿no? Sí, él estaba de manager y jugaron precisamente un domingo, jugaron un doble juego, Diablos y Tigres. Ok, y fuiste con dos amigos, ¿no? Fui con dos amigos, y... Sonorenses, pero Tigres. Sí, exactamente, los dos. Eran aficionados de Tigres y sonorenses los dos, uno de Hermosillo y otro de Obregón. Y apostamos. Ajá, sí. En un partido, en el primer partido, apostamos las entradas del estadio, okay, más las cervezas que consumiéramos y la botana. Okay. Y en el segundo partido se apostó la comida al salir del estadio. Porque tú ibas en desventaja, porque pues eran 2 contra 1. Exactamente, pero al final de cuentas, como yo tenía la seguridad que Diablos iba a ganar, entonces les aposté prácticamente de esa forma, ahora sí que ellos llevando el doble de ventaja. Sí. Y tuvimos la suerte, los Diablos, de que ganaran los 2 partidos seguidos. Precisamente el Zurdo Ortiz era el manager y él entró a batear como emergente en el segundo partido. Porque el primero lo ganó fácil Diablos. En el segundo iba a ganar los Tigres y al final de cuentas tuvieron la mala suerte los Tigres de perderlo y pues yo tuve la suerte de ganar todo ese día. Y todavía fueron a cenar. O sea, todavía corriste la cena. Sí. Así pues es. Está bien. Digo que es de una de las mejores experiencias, ¿no? Que te quedaron del Parque del Seguro Social. Sí, claro. Que ya no existe, lamentablemente, ya se fue, pero sí. Bueno, decíamos que Tomás Herrera, que no era mexicano de nacimiento, él nació en Laredo, Texas, me imagino que sí tenía ascendencia, o si después ya que llegó tomó la nacionalidad, pero él llegó en el 63 a los Diablos, que en esa campaña terminaron... En el 62. No, en el 62 se retiró, empezó a dirigir en el 63. Ah, sí. Sí, a los Diablos sí, como jugador, creo que llegó desde antes. Pero en el 62 se retiró y en el 63 fue ya el manager, ya no manager jugador, solamente manager si no me equivoco. Y en esa campaña del 63 terminaron segundos con récord de 71 y 61 a 9 juegos del campeón Pericos de Puebla. Para el siguiente año solo tuvieron un extranjero, los Diablos, que era Harry Simpson, no sé si lo recuerdas, le decían el Petacas, que era jardinero derecho. Que su mejor ofensivo fue su tercera base, que era Leo Rodríguez. Sí, que jugó muchos años con Diablos también. Ok. Y luego el cuadro lo completaba Rudy Sandoval, era el catcher, Rodolfo Sandoval, que no sé si también lo recuerdas. Me imagino que antes del Pilo Gaspar. Sí. Era William Bersunza en primera base. Sí. El que contamos Enríquez en segunda, el de San Miguel el Alto. David García en el shortstop. Ese no te lo recuerdas. Miguel Fernández en el izquierdo. Sí. Y Andy Avestruz Rivera en el central. Que la rotación la encabezaba el Tres Patines, Ramón Arano, y la completaba Aarón Flores, el Zurdo Ortiz, Alberto Joachín y Rafael Favela, eran los otros. Los relevistas. Ajá, y Mario Toche Peláez fue el relevista principal con 40 apariciones, que lo poníamos aquí en la foto. Estos eran Tomás Herrera y era Mario Peláez. Que decías que esa gorra no te gustaba tanto el logo pues de la M, o sea, te gusta más ese que... Sí. El actual. Ajá. Ok. Sí, pues era muy básico, una M muy básica, a diferencia de que trae la cola, ¿no? Del Diablo. Que, pues sí, es esta misma, sí. La misma. Que al igual que el calendario anterior, Diablos y Pericos fueron los punteros. El 31 de julio los poblanos visitaron el Parque del Seguro Social para medirse pues a los Escarlatas en una serie de 3.
Diablos le sacaba solo un juego y pues ese era una serie al final, entonces al final del calendario casi, entonces podía definir al próximo campeón. Que los jarochos Arano y Ortiz blanquearon a los verdes los primeros dos, y para el último el inmueble del IMSS se llenó, que fue un domingo, fue un golazo de pichón entre Joachín y Andrés Ayón, que era un cubano que jugó pues en muchos equipos, creo que en Charros. Sí, también jugó en Charros, sí recuerdo. Él pues era un picherazo y ¿cómo estuvo? Bueno, sí, que decíamos de Charros, que fue campeón en el 67 y cuando se levantaron del 0-3 en el 71 contra Seraperos, él ya estaba en Saltillo. Pero bueno, Ayón tuvo ventaja de 1-0 hasta la sexta, cuando Miguel Fernández se la sacó con Leo Rodríguez a bordo, y los Pericos amenazaron en la novena, pero entonces el manager Tomás Herrera decidió traer a Ramón Arano para poner el candado y consumar la diferencia de 4 juegos. Y así para el 10 de agosto los Diablos solo tenían que ganar un juego más para su segundo título, y a partir de ese día se midieron en una serie de 4 ante nada más y nada menos que pues los Tigres, que los de Peralta pues no querían que su vecino se coronara ante ellos y lograron ganar los primeros 3, además que en el cuarto iban ganando 6-1, pero en esa hambre de campeón, digamos que el gerente de ese momento era Arnulfo Rodríguez de los Diablos. De los Diablos, sí. Vinieron de atrás y con triple de Leo Rodríguez a casa llena se pusieron a solo una de empatar, aunque llegó el noveno episodio y parecía consumarse pues la barrida, pero Miguel Fernández conectó un cuadrangular que empató el marcador, hizo estallar al parque y forzó los capítulos adicionales, que Diablos era visitante administrativo, y en la parte alta de la décima David García dio un doblete, con sencillo de Agustín Enríquez llegó a tercera, y luego Leo Rodríguez sacó un elevado al 7 y en pisa y corre García puso en ventaja a los del infierno. Y al cierre vino Aarón Flores, no sé si recuerdas, sí. Él también era otro pitcher. Él vino a terminar el campeonato, que sacó una rola a Leo Rodríguez para el primer out. En el segundo hizo rodar a la segunda, que Enríquez pifió, pero alcanzó a retirar. Y para el out 30, Flores vino a requerir a su antesalista, que con ese guante de oro pues la detuvo, y con la anotación del 5-3, el México conquistó su segundo anillo en ese 1964. Contra los Tigres. Contra los Tigres. Claro. Sí, que aparte digo, no había final. La Serie del Rey, como se conoce hoy, o la final, se empezó a hacer desde 1970, me parece. Digo, antes había habido algunas, pero eran esporádicas. Ahorita lo tocamos. Pero el tema que sí campeonaron contra los Tigres, pero pues ellos cobraron venganza, sobre todo en las siguientes dos temporadas, sobre todo en el 66, pero en el 65 fueron los mexicanísimos Tigres, que a diferencia de los Diablos, ellos sí tuvieron un roster 100% mexicano, que pues lo principal era el cuadro del millón, que era muy famoso, que digo, eres Diablo, pero también sabes en general, claro, de esos años de la liga, que te sabes el cuadro al 100, ¿no? De los 4 jugadores, bueno, 5 jugadores. Sí, por ejemplo, de los Tigres. Sí, de ese cuadro del millón. Estaba en la primera base Rubén Esquivias, en la segunda base Kiko Castro, en el short Fernando Remes, en la tercera Armando Murillo. Okay. Y el catcher. Catcher era Gregorio Luque. Ajá, ahí está. Ese era el cuadro del millón. 100% mexicano, todos. Así es. Y creo que en esa época también el manager de Tigres era Chito García. Ok, él era... ¿Cómo, te acuerdas el nombre? Jesús. ¿Jesús García? Jesús García. Ok. Jesús Chito García. A ver, lo buscamos rápidamente. Jesús Chito García. Ya, falleció, dice que en el 2015. Fíjate, era del 24, vivió muchos años. Sí. Pero sí, él era... No sé cuándo, ahora sí, los años en los que estuvo siendo el manager. Ok, sí. Pero también, digo, obviamente era mexicano también. Sí, claro. Era manager mexicano. Que aparte de ese cuadro del millón, hablábamos pues de los peloteros jaliscienses, que se encontraba Concepción Cruz, Concho Cruz. Concho Cruz, que también era de San Miguel el Alto. Él inclusive llegó a Liga Mexicana después que Agustín Enríquez. Okay. Agustín Enríquez, digo, nomás para repetirlo, era el segunda base de los Diablos de San Miguel. Y Concepción Cruz era pitcher de Tigres. Y en esa misma época de pitcher con Tigres estaba, por ejemplo, Vicente el Huevo Romo. Ok, sí. Pepe Peña, que le decían el grandote Peña. Uh-huh. Estaba Pepe Leiva o José Leiva, el zurdito Leiva. Okay. Y había un relevista que era también de Jalisco, pero era de La Barca, Enrique Castillo. Ok. Le decían también
por ejemplo, el Mago Septién se refería como el bombero de la barca. Porque prevenía apagar el fuego, ¿qué? Sí, porque además tiraba fuerte, pero Ok. además era muy concentrado en sus picheos y casi metía puro strike. Ok, de la barca decíamos. Sí. No recuerdo si me habías dicho de otro que era de San Miguel, que también estaba en Tigres, o no, no, creo que No, no va. nada más era. No, pero decíamos de otro antes, o sí, decíamos de alguien más, o no, que vinieron a jugar Lo que pasa que cuando al estaban de rancho. vacaciones, Ajá, de la Liga Mexicana, jugaban en el mismo equipo en San Miguel el Alto, jugaban Concepción Cruz de pitcher ajá. y Agustín Ok, Enríquez, los dos rivales los dos rivales en la liga jugaban de en el compañeros. rancho, literal, ahí en... Pues no era propiamente el en rancho, era digámoslo así, en una liga regional, regional ok. en los Altos. Que ese equipo siempre ganaba, ¿no? Sí, Pues claro, teniendo esos dos profesionales. claro. Que había, digo, a los años también hubo otro pitcher de San Miguel que se fue a Monterrey, ¿no? A los Sultanes. No, es el mismo Concepción Ah, era Cruz. Concho Cruz. Sí, Bueno, de hecho que se quedó sí. en Monterrey, Se quedó en lo Monterrey, habíamos inclusive visto. a través de los años después se hizo administrativo Sí, del de los equipo de Sultanes. Sultanes. Sí. Que digo, hoy San Miguel ya no se escucha tanto en el béisbol jalisciense o profesional, que se ha ido un poco más hacia el sur, igual en los altos, digo, pues con Pegueros, que es pues el mariachi Miguel González, por ahí obviamente Humberto Castellanos, Orlando, sí, no, Orlando Sí, González. González, que son primos, él y Humberto, y son parientes del mariachi, o si Ramos no, que quede claro, él la llevó a profesional. Pero también, obviamente, en la capilla hay pitchers estos, ¿cómo se llama? Un zurdo que está en Sultanes también, que ponchó a Robinson Cano recientemente. Ah, este. Se me fue el nombre. Que su eh, hermano está en Dodgers también, está en sucursal de sí. Dodgers. Oh, Se me fue, ahorita lo buscamos. Pitcher, Sultanes, poncha a Robinson Cano. se apellida Becerra, pero Becerra, no. sí, los Becerra. Aquí está, que Sí. su hermano, digo, o sea, es a ver, aquí está el nombre, se me fue, que de La hecho, Purri. así le dicen, Curry. No, la Purri. La Purri. La Purri, sí. ¿Llegó a jugar contigo en algún equipo o no? No. Ok, O sea, yo lo llegué a ver jugar. Alonso Becerra. Sí. Pero lo llegué a ver jugar en la selección Jalisco. Ok, ¿es de la edad de Javier, más o menos? Sí, Ok, tiene 21, 22 años. 22 años. Que su hermano, no recuerdo cómo se llama, pero él está en sucursales de los Dodgers. Le hicieron un video, por ahí lo ponemos. Le hicieron un video de Grandes Ligas que vino a entrevistar y luego obviamente también en San Ignacio, ¿no? El siguiente pueblo de la región, pues está Chuyito, que es Sí, Chuy Hernández. Hernández, también zurdo, él está en sucursales de los Angels. Ujú. Digo, obviamente si nos vamos más para abajo, pues en Ocotlán es Luis Iván Rodríguez, ¿no? Estelar de los Charros, tanto en verano como en invierno. Y Así digo es. que ha habido más, por ahí también Martín, se me fue el nombre, que creo que nació en Estados Unidos, pero se crió en Tepa o en Pegueros, por ahí en esos rumbos, también jugó Grandes Ligas. Obviamente, pues Cristian Villanueva, por ahí teníamos la pelota, a ver si se alcanza a ver, de Omar de la Torre, que fue de pues muchos años en Liga Mexicana y Liga del ¿Y del Pacífico, Pacífico? de las dos, y obviamente también el que conocimos en Miami, Luis Alfonso García, salió del SUTAC, de la Inter, él lo ha comentado, que pues es histórico de los Naranjeros, y bueno, obviamente por ahí también podemos hablar de Jorge Hernández, ¿no? El Chivo, que también está de prospecto en Kansas, y muchos más, digo, hay muchísimos más prospectos, pero que Jalisco también tiene béisbol, no tanto como el norte, pero hay peloteros. Y bueno, sí decíamos que Tigres pues cobró venganza con ese cuadro del millón que campeonaron en el 65. Diablos no fue pues contendiente, quedaron muy lejos, pero en el 66 se jugó diferente. Fueron 140 juegos en 2 rondas, o sea 70 cada una, y los líderes de cada una iban a jugar una final. Que normalmente el campeón era el del récord, como decíamos, pero la final se instaló hasta el 70, aunque habíamos dicho que había finales después. Y bueno, en esa Tigres fue el ganador de la primera vuelta y Diablos de la segunda, entonces fue la primera final en Guerra Civil, que lamentablemente los Diablos perdieron. Creo que los Tigres ganaron el primero y luego
el segundo Diablos y se fueron en empate, pero en 6 juegos terminó la serie, que terminó siendo factor los pitchers, que eran Enrique Castillo y Vicente Romo, que fueron los principales de los Tigres en ese momento, en esa final. Pero no Enrique Castillo, ¿no? De los Tigres. Enrique Castillo era ¿De Diablos? No, De perdón, Tigres, sí, estoy era de equivocado. Tigres, ¿no? O sea, Tigres, Enrique Tigres, Castillo y Vicente Romo fueron los sí. que pues ayudaron más a los Tigres a ganar ese campeonato en esa primera guerra civil que creo que a récord Tigres le ha ganado más finales a Diablos que Diablos a Tigres, pero de todos modos pues Diablos tiene más campeonatos, ¿no? Sí. Pero sí, en guerra civil les ha ido mal. Y bueno, en el 67 fueron campeones los Charros de Jalisco, que decíamos anteriormente tenía un trabucón. También me acuerdo una vez, de las últimas veces que llegué a ir al pediatra, que tú y Rigoberto se pusieron a hablar de los Charros, que sí era un equipazo. Digo, por ahí estaba Roberto Méndez. Estaba Roberto Méndez, estaba Aurelio Rodríguez, jugó con Charros precisamente. Sí, sí, sí. Estaba el catcher que se llamaba Henry. Ok, que no era mexicano. No era mexicano. Y había también otro extranjero moreno que se llamaba Winston Llenas, también era... Sí, era dominicano, tercera base. Tercera base y jugaba muy bien. Inclusive también en esa época, no sé exactamente el año, pero lo que fue un manager que después estuvo con Diablos por muchos años, Sí, el Cananea Reyes. el Cananea Reyes jugaba con Charros y jugaba de fielder. Ok. Y en algún momento lo bajaron a pichar porque se les había acabado el picheo a los Charros. A los Charros. Y Sí. lo subieron, Lo subieron al a Cananea. pichar al Cananea. Sí, que en ese momento era jugador, creo en el 67. Por ahí también estaba Pancho García, García. el papá de Karim. Exacto. Y era fielder. Era fielder, sí, era Jardinero derecho. Ok, él y por ahí alguno que otro que se me pase, que era, que decíamos Manuel Hugo, que era Manuel coach, Hugo. ¿no? De Zapopan, ¿no? Algo así. Sí. Él también fue ahí, pero en ese momento Diablos tuvo Charros tuvo muy buen escauteo en esos 60s, porque fueron muchos jugadores que a la postre se fueron a Grandes Ligas. Decías de Aurelio Rodríguez, que tercera base se fue a los Tigres, que es el primer mexicano tercera base con guante de oro, que aquí tenemos la pelota. Se le quitó el récord a Brooks Robinson, que es el que más guantes consecutivos tiene, que te la regaló tu compadre Pocholo. Así es. Y tuvo 16, no recuerdo exactamente la fecha, creo que fue en el 68 cuando tuvo el guante de oro Aurelio Rodríguez y le cortó la racha, que es la máxima, 16. También estaba Maximino León, que fue fundamental en la remontada del 71, que eso ya es más adelante, y de ahí se fue creo que con los Bravos de Atlanta. Aparte, era pitcher, pero también bateando, Sí. fue fundamental con ese equipo. Por ahí también estaba Enrique Romo, que Hermano de Vicente. de Vicente, que se fue no me recuerdo qué equipo, pero fue campeón con los Piratas de Pittsburgh, creo que en el 79. Decíamos de Cecilio Acosta y algunos más. O sea, Charros hizo muy buen escauteo en ese momento. Y bueno, Diablos tuvo que esperar hasta el 68, que desde la pretemporada pues hubo celebración, que en ese momento sí tuvieron un roster 100% mexicano. Y bueno, el único nacido fuera del territorio nacional era el manager Herrera, que en la preparación enfrentaron a los Yankees de Mickey Mantle aquí en el Parque del Seguro Social, que también estaba uno de Nuevo Laredo, que era Rubén Amaro. No sé si Sí, lo llegué a escuchar. Él estaba en los Yankees, un mexicano. Y bueno, aquí está, creo que una foto tenemos de Mickey Mantle y el Diablo Montoya. Aquí pues dos grandes, digo, Mickey Mantle no sé cuántos tiene, pero es de los que más home runs tiene en Serie Mundial, me parece que 20 o algo así. Y pues bueno, el Diablo Montoya también histórico con Diablos. Que el 18 de marzo fueron 2 juegos, me parece. Y el 18 de marzo tiró Ramón Arano, que las primeras 4 entradas las tiró perfectas. Al final pues solo le dieron 4 hits y ponchó a 11, 2 veces a Mickey Mantle. El marcador fue a favor de los Diablos 5-3 y pues con tremenda actuación. El Diablo Montoya tuvo excelente actuación con 3 hits y 3 anotadas. Y aquí está el festejo que sale. Este es Ramón Arano, por aquí está Paquín Estrada, que ya también estaba en el equipo. No sé si puedas identificar algún otro. No. Yo solo, pues digo, obviamente pues los escuchabas por el radio, entonces ponerles foto luego estaba difícil. Pero sí, este era Ramón Arano y este era Paquín Estrada, que los dos ya se fueron. Ya fallecieron. Pero que fueron Diablos por muchos años. Por muchos años. Sí, Paquín Estrada después se fue a Grandes Ligas. Es el mexicano con mejor porcentaje, si las cuentas todavía no me fallan. 500, pero nomás jugó un juego.
le fallaba el inglés y pues en ese tiempo era muy importante que el catcher hablara inglés, entonces pues no pudo, pero bueno, en el segundo juego perdieron, pero pues esa victoria inició el tercer campeonato, que el roster, decíamos, era Paquín Estrada, era el catcher, Arturo Álvarez estaba en la primera, Moy Camacho era el segunda base, Sí. Ramón Hernández era el shortstop, Alfredo Ríos era el tercera tercera, base. que suplentes de cuadro también estaban muy bien, estaba Rogelio Fernández, Ujú. Héctor Treviño, Abelardo Valderas, Que jugó mucho tiempo también el shortstop. ¿ok? Abelardo Vega también estaba, Sí. Alejandro Robles, Luis Peralta, Rafael Mendivil y Daniel Mendívil. Payán. Mendívil y Daniel Payán. Daniel Payán, sí. Jardineros, pues era el Diablo Montoya, era Roberto Lizárraga, Ajá. Nicolás Vázquez, Wilfredo Arano y Toño Rubio. Eran los jardineros. El pichó era Ramón Arano, Heriberto Ruelas, Ajá. estaba Víctor García. Sí. eh, Creo que Víctor García también era de Jalisco. También era, ok, pues lo buscamos para no errarle. A ver, Víctor García, béisbol. No vaya a salir el cantante. Ok, a ver si sale. Aquí. Dice que de los Mochis. Entonces, No. Este es del 2004. Es otro Víctor García. Déjame ver, a ver cuál está. Sí, este es de 2004. A ver, sí, está el de los Diablos. No, porque sale uno de 2004. Debe ser este a lo mejor. Pero sí trae camisola de los Cañeros. a lo mejor en la de Pacífico se va ahora. Pues del 45 a lo mejor sí era, pero dice que era de Ome, ¿no? Pues sí era de los Mochis Entonces entonces. era de Sinaloa. Entonces. Sí, era sinaloense. Sí, pues sí jugó con los Diablos. Sí, mira, pues debe de ser ese. No creo que haya dos Víctor Sí, García en el sí. equipo. No era de allá. Estaba otro, Manuel el Pájaro Velázquez. Estaba Aurelio López, otro Aurelio. Aurelio López, que él era de Veracruz. No, Él era está- poblano, ¿no? No, De era, Tecamachalco. tiene razón, era Sí, de era Tecamachalco, poblano. Puebla, sí. Que hay un suceso relevante con los Aurelio que han jugado Grandes Ligas, porque él también jugó Grandes Ligas. O sea, ha habido 3 que se llaman Aurelio, 2 mexicanos y un cubano, y los 3 murieron de accidente vehicular y de menos de 50 años, me parece, o 52, algo así, los 3. Que él fue campeón con los Tigres de Detroit en el 85, si no mal me acuerdo, contra los Padres. Él era pitcher, también estaba Nacho Fajardo, Raúl Gámez, Felipe Leal, Alfredo El Zurdo Ortiz, Carlos Chueco Sánchez y Mario Peláez. Y bueno, con gran duelo ante el Águila de Veracruz durante el calendario, que fue el rival pues de los Diablos. Cerca del final de agosto, los Diablos recibieron a los Broncos de Reynosa y Ramón Bragaña, no sé, ese no Sí, también no, estaba en Diablos. Tiró muy bien y bueno, Paquín Estrada conectó un jonrón solitario y así con marcador de 1-0, pues los Diablos volvieron a coronarse. Que después siguió la novena, Tomás Herrera para el 69, pero pues se quedaron muy lejos de campeonar. Y esa fue su última campaña pues en el infierno, porque a partir del 70 se fue a Zaraperos de Saltillo, que era el nuevo equipo del circuito. Y los Escarlatas pues no perdieron la chispa competitiva y en ese 70 llegaron a la final, que fue la primera, decíamos, la primera final como tal, que lamentablemente perdieron, pero pues se mantuvieron peleando por campeonatos. Y esa década lograron más títulos de la mano pues del mejor manager que han tenido, que adelantaba era Benjamín Cananea Reyes, que está discusión, pero llegó a dirigir en Grandes Ligas unos partidos con Marineros de Seattle por un tema que suspendieron al manager, era el coach o algo así, entonces, pero como tal, como registro no hay que haya sido. o sea, sí está el registro, pero no está avalado por Grandes Ligas, entonces como tal no ha habido un manager mexicano no en Grandes Ligas, pero pues sí, estos fueron los Diablos de Tomás Herrera, que empezó la grandeza, digamos, o la competitividad de los Diablos. Ganar uno en el 50, ya dos en los 60 y luego en los 70 pues empezaron a ganar muy seguido, que también lo seguiste, digo, los podemos recordar en otro capítulo, a lo mejor ese sí un poco más extendido porque fueron pues más campeonatos, pero ahí estaba
pues Nelson Barrera, ¿no? Era Claro. Eso ya en los 80s. Pues, Eso ya fue en los 80s, que era uno de los mejores peloteros de la historia de Liga Mexicana. sí, 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 no sé si es el máximo jonronero, me parece que sí. Que digo, estaba él, pero hay más, ¿no? Sí, Estaba claro. el hoy manager, Lorenzo Bondi. Lorenzo Valdi, que jugaba en ese tiempo, él jugaba la primera base. Ok, estaba también por ahí, se me fue el jardinero zurdo del primer bat. Bueno, según yo sí era primer bat, que era de Camargo. No, de Cardel, Veracruz, sí, Daniel Fernández. Daniel Fernández, sí. Sí, digo, eso ya es después, pero Sí, sí, los claro. 70s también fueron pues muy exitosos. Sí, un capítulo cortito, digo, pensé que iba a estar más largo, pero no, es que hay poca información, ¿no? Es un béisbol muy añejo, pero pues sí, esos fueron los Diablos de Tomás Herrera. No sé si quisieras agregar algo más al No, capítulo. pues la verdad es que es una buena oportunidad de recordar Sí, de hacer el recuento, prácticamente ¿no? de peloteros de aquella época. Yo era chamaco de 7, 8 años cuando empecé yo a escucharlos por la radio. Ajá. Y obviamente, como decíamos al principio, Tomás Herrera, yo recuerdo cuando prácticamente bueno, no es que haya empezado, pero yo lo llegué a oír, Ujú. que él era jugador de Diablos, Ok. tal vez el último año que jugó, y ya después se convirtió en Sí, en el manager en del el manager. 63, decíamos, fue el 63, manager. sí. Que después Tomás se fue a los Tigres. Ya no como manager, creo que como directivo, pero ahí estuvo en los Tigres, ahí Con don Alejo Peralta. sí, que también porque se aventaron una sequía muy longeva, creo que de 26 años, desde el 66 que le ganaron a Diablos, no volvieron a ganar hasta el 92, pero también eran un buen equipo, ¿no? Con Claro. el Chito Ríos, Sí, Chito Ríos, entre otros. sí, el Coyote, ¿no? Matías Carrillo. Matías Carrillo, y pues una serie de Sí, de peloteros. peloteros que fue a lo mejor la mejor época, ¿no? De la guerra civil en esos 90s y 2000. Sí, Creo que hubo, si no mal recuerdo, del 98 al 2002 fueron 5 series del Rey seguidas, Diablos Tigres, o sea, 5 guerras civiles que creo que Tigres ganó 3 y Diablos 2 o algo así. O sea, obviamente uno ganó más que el otro porque claro, porque fueron fueron 5. 5, fueron nones. Pero sí, también la podemos recordar después. Pero pues sí, esos fueron los Diablos de Tomás Herrera. Así, no quisiera No, pues no, nada más. nada más que te sigan aquí en las instalaciones que estamos de Mijisa. ¿Quieres promocionar Mijisa o No, no? mi hija se promociona sola. Ándale. Bueno, igual ahí dejamos las redes, que es una empresa de ingeniería, pues lo pueden checar ahí en el perfil. Y pues nada, agradecerles por habernos oído, habernos escuchado, y pues nos vemos en la siguiente. Dale. Gracias.